Emanuel, para que estés al tanto, acá vamos a hacer un recorrido por la biografía de Aristóteles, ahí en el apunte está también bastante claro, y ahora estamos entrando al tema de su filosofía específica, ¿no? Eh, Vamos a hablar del libro de la metafísica, que como les dije es el libro que más, de nuevo, libro tomado con comillas, el libro de la metafísica, como ningún libro de Aristóteles, son realmente libros escritos como libros, son una recopilación de apuntes. La autoría de esos apuntes, en muchos casos, uno está bastante seguro de que pertenecen al propio Aristóteles. En muchos casos uno está bastante dudoso si pertenecen al propio Aristóteles o a los discípulos de Aristóteles, pero recuperando el pensamiento aristotélico puro. Y en algunos casos no se sabe si pertenecen ni a Aristóteles ni a sus discípulos, ni si los pensamientos son los que expresaba el propio Aristóteles. Esto pasa con el libro de la metafísica, con el libro en general de la metafísica, sobre todo con los libros 2 y el 11, que son los que están más puestos en cuestionamiento. Los otros libros se da por sentado que si no los escribió el propio Aristóteles, cuando menos las ideas son las de Aristóteles, ¿no? ¿Y cuál es el tema de la metafísica? ¿No? Porque es la primera vez que se usa en la historia de la filosofía el concepto metafísica, lo pone Andrónico de Rodas, con esa anécdota que contamos hace un ratito. En griego es metatafísica, quiere decir lo que está más allá de la física, todo aquello que no puede englobarse dentro del análisis de lo físico, de la física que hacían los presocráticos. Piensen que más allá de la física no es la religión, ¿no? Definitivamente no es la religión, sino que tiene que ver con ese ámbito que nosotros habíamos visto y que habíamos culpado bastante a Platón de haber perdido, ¿no? El ámbito del ser. Cuando uno hace la distinción entre ser y ente, evidentemente el ente está en el universo de la física, está en el plano de la física. Cuando uno piensa en el ser ya está metatafísica, está un poco más allá de la física. Se debe analizar con otras categorías que no son las categorías con las que analizamos la física. A eso se refiere esencialmente, pero el concepto es complejo y es ambiguo. Puede referirse a los primeros principios, puede referirse a las primeras causas. Algunos pensadores, los menos, pero algunos pensadores lo han identificado a la metafísica, cuyo objeto de la metafísica sería el arjé de las cosas. Pero lo cierto es que en Aristóteles, cuando menos, podemos decir que la metafísica, los textos recopilados en el libro de la metafísica, tienen que ver con, por una parte, los primeros principios y por otra parte, con el concepto de ser, ¿no? Que es a quien Aristóteles más le va a dar un concepto que Aristóteles va a desarrollar mucho en estos escritos, en estos textos. Y Aristóteles aquí hace una cosa muy interesante, ¿no? Que es uno de los primeros que lo hace y a quien le debemos un montón, ¿no? Yo pongo ¿qué es lo que hace Aristóteles? Aristóteles recupera el pensamiento de un montón de pensadores previos a Aristóteles y los desarrolla, ¿no? Cosa que no hacían los pensadores, pensamientos que no hubieran llegado a nosotros si no hubiéramos tenido a Aristóteles, se los debemos a él, el conocimiento de esos pensamientos. Y no lo hace como un historiador. Aristóteles dice, bueno, este pensador pensó esto y estaba equivocado por esto, por esto, por esto, por esto. Este otro pensador que pensó esto y estaba equivocado por esto, por esto, por esto, por esto. Platón que pensó esto, bueno, estaba equivocado por esto, por esto, por esto. Hace una suerte Aristóteles sin quererlo, o quizás queriéndolo, pensando históricamente, o a lo mejor no, es muy contrafáctico decirlo hoy, pero le ha legado a la historia la recuperación de la voz de muchos pensadores que han sido marginados, que hubieran sido olvidados definitivamente por la historia, pero muchas voces de los derrotados, ¿no? De los derrotados en términos filosóficos, en términos de haber sido quienes menos adhesiones levantaron con sus teorías. Pero bueno, teorías que las conocemos gracias a él, ¿no? Es el primer pensador, yo pongo en el texto ahí, que es el primero que hace, a quien Foucault le debe el método genealógico, ¿no? Esto de recuperar la voz de los que no han sido los vencedores de la historia. Si Aristóteles hubiera tenido que recuperar la voz de los vencedores, hubiera hablado de Heráclito y de Parménides como paradigma, de Platón como nuevo paradigma y luego de nadie más, ¿no? Todos los demás pensadores, todas sus ideas, todos sus recorridos han tenido bastante menos impacto, pero bueno, perderlos hubiera sido perder una parte inmensa de la cultura occidental. Eso le debemos a Aristóteles, ¿no? En este texto particular, en casi todos los demás, pero en este texto se nota muchísimo, ¿no? Que nos recupera muchos otros pensadores.
Bueno, hay varios tópicos que uno tiene que verlos, que están tocados en este libro, pero piensen que muchos de los tópicos que toca Aristóteles en la metafísica están un poco desarrollados en la física y otro poco desarrollados en la lógica, ¿no? Uno de los primeros tópicos que Aristóteles desarrolla, y es el primero en hacerlo, y luego, así como dije que la cosmología marcó 2000 años más o menos hasta Copérnico, eh, el concepto de verdad de Aristóteles es un concepto que también durante muchísimo tiempo, durante casi la totalidad de la historia de Occidente, fue fuerte. El concepto de verdad como correspondencia. Antes de Aristóteles la verdad no era correspondencia. Piensen que en Platón, bueno, ¿qué era la verdad en Platón? ¿No? En Platón la verdad eran las ideas. Saber la verdad en Platón era reconocer que este mundo es una copia, el otro mundo es un mundo donde existe la verdad, y la verdad es algo que habita en aquel lugar. Para los preplatónicos, cuando estaba todavía fuertemente marcada la diferencia entre ser y ente, la verdad, ¿qué es lo que era? Era lo que la palabra por la que ellos usaban para describir la verdad era aletheia. Sepan que la palabra aletheia, ya lo vimos pero lo decimos de nuevo, significa develar, desocultar, ¿no? Traer a la presencia, desocultar lo que está oculto. Y en ese marco la verdad era otra cosa, ¿no? Era justamente hacer presente lo impresente, hacer presente lo escondido, ¿no? Sacar el velo de lo que está velado. Y Aristóteles, en cambio, cambia este paradigma y nos regala, nos construye, nos impone, nos propone, algo que después todo Occidente acepta con gusto, la idea de verdad como correspondencia, ¿no? ¿Qué es la verdad como correspondencia? Tiene que haber, la verdad como correspondencia es cuando se da una concordancia entre mi pensamiento y lo que es, ¿no? Y lo que es en el mundo. Aristóteles va a decir una frase muy famosa que la filosofía recupera de él, que es: la verdad es decir de lo que es, que es, y de lo que no es, que no es. Yo estoy diciendo la verdad, va a decir Aristóteles, cuando yo digo de algo que es, y cuando yo digo de algo que no es, que no es. Cuando miento, cuando digo de algo que no es, o a la inversa, ¿no? Ese es el concepto de verdad básicamente estructurado en la teoría de la correspondencia. Pero eso, y tiene tres dimensiones, no tiene una dimensión. Y la tercera dimensión es la más compleja. Tiene una primera dimensión que es la dimensión del pensamiento, en donde uno interpreta, porque acuerda, la correspondencia no es entre el lenguaje y la cosa. La correspondencia es entre el pensamiento y la realidad. El lenguaje va a ser el medio en el cual yo voy a expresar mi pensamiento, ¿no? El lenguaje va a ser la traducción de mi pensamiento al mundo de lo fáctico. Mi pensamiento no se expresa solo en el mundo de lo fáctico. Necesito una vía. Esa vía es el lenguaje, ¿no? Luego Aristóteles va a decir, bueno, hay un puente entre mi pensamiento y el lenguaje, y hay un puente entre el lenguaje y lo que el otro comprende, pero bueno, eso ya no, es como un poco más adentro. Pero esencialmente la correspondencia es entre el pensamiento y la realidad. Esta teoría tiene un supuesto gigantísimo, digamos. Tiene un supuesto que es el elefante adentro del bazar, que sostiene esta teoría implícitamente que la realidad es algo que es y que es así, ¿no? Aristóteles sostiene con esta teoría que nadie va a ver dos cosas diferentes cuando estén mirando lo mismo, ¿no? Él va a asumir que la realidad de alguna forma puede ser interpretada por cualquiera de nosotros, puede ser no, debe ser interpretada por cualquiera de nosotros de la misma forma, para decir que lo que es y que lo que no es, no es. No vamos a ahondar mucho más en eso. Yo lo planteo porque cuando después la teoría de la correspondencia se rompa en la modernidad, se va a romper por varios factores. Primero porque centralmente se va a sostener que no es cierto que hay un todo dado que uno debe interpretar. Esta teoría, piensen que es lo que dice, después de Descartes, cuando desarrolla la teoría del sujeto, piensa más o menos lo mismo. Descartes dice, hay un sujeto, acá hay un objeto, y en el medio está mi interpretación del objeto, ¿no? La teoría del sujeto de Descartes implica que hay un objeto que está parado frente a un objeto, que ese objeto es unívoco y que ese sujeto lo está interpretando, ¿no? Ese es el concepto muy burdo del sujeto cartesiano. Luego, filósofos posteriores, Nietzsche, Heidegger y otros más, van a romper ese concepto
y el mundo ya no va a ser algo dado. Digo, piensen en las nuevas teorías hermenéuticas, cuando piensan que el mundo no es lo que es, sino que el mundo es interpretación. Nietzsche va a decir luego, casi como refutación a Aristóteles, una de las frases más lindas de Nietzsche, no sé si linda, a mí una de las que más me suenan verdaderas, con las comillas del caso de nuevo. Nietzsche va a decir, no existen hechos morales, existen interpretaciones morales de los hechos. Pero podemos sacarle la dimensión de la moralidad y decir, no existen hechos, existen interpretaciones, ¿no? El mundo la teoría de la correspondencia de Aristóteles asume, sostiene, necesita que existan hechos. Hechos en sí. No, no interpretaciones de cosas de los sujetos, sino hechos en sí. Bueno, pero esa es la teoría que desarrolla Aristóteles y que es la que se sostiene durante mucho tiempo, por eso la traigo para que esté presente también aquí en la charla. Un segundo concepto que él desarrolla mucho, que en realidad debería haberlo dicho primero porque es el más fuerte quizás de la metafísica, que es el concepto de ser, ¿no? El concepto de, bueno, ya en este recorrido hemos charlado mucho sobre el ser, sobre todo por Heidegger, ¿no? Ya vamos a hacer tengo ganas de que hagamos uno o dos encuentritos nada más para hacer un análisis de ser y tiempo, que bueno, ya lo vamos a hacer más adelante. Pero bueno, el ser. Yo había dicho durante mucho tiempo, pero me parece que también lo aclaré cuando empecé esta charla, que Platón es el autor al que le debemos la pérdida del ser porque confunde ser con ente, ¿no? Ahora bien, eso es correcto a lo largo de la historia de la filosofía, pero es incorrecto aplicárselo al propio Aristóteles. Porque Aristóteles tiene muy presente, en el libro de la metafísica sobre todo se ve muy presente, el concepto de la diferencia entre ser y ente, ¿no? De hecho, está tan presente en el pensamiento aristotélico la diferencia entre ser y ente, que le dedica que todos los apuntes que componen el libro de la metafísica hablan del ser, ¿no? Una cosa que no dije, pero la digo ahora ya seguramente muy tarde. Yo no sé si ustedes han ingresado a leer libros de Aristóteles. Aristóteles es un pensador profundamente aburrido. Es tan sistemático, tan derivativo, que lo vuelve muy aburrido. Es un pensador muy lógico. Cada una de las premisas aristotélicas deriva en otra cosa, que esa cosa deriva a otra cosa. Es como estar escribiendo una suerte de derivaciones en un cuadro. Cuando uno lo lee, digo, en términos lógicos, es muy coherente, es muy consistente, las derivaciones están muy bien hechas, las derivaciones además son lógicas. Es un pensador a los que nos gusta la filosofía y leemos esos libros, a veces uno puede maravillarse de ese nivel de derivación, de coherencia, de coexistencia entre ideas que parecen disímiles, etc., y de la justificación que les da, es una cosa bien interesante. Ahora, para aquellos que no buscan en la filosofía ese tipo de consistencias tan metódicas, tan científicas, Aristóteles en cordobés básico diríamos un perno, ¿no? Un pensador muy denso, muy pausado, muy derivado, muy denso. Yo, por si van a entrar a Aristóteles, que yo los invito a que entren, es muy interesante, entren sabiendo que van a encontrar mucha magia en ese sistema coexistente que hace Aristóteles. Ahora, y Aristóteles va a decir, el ser se dice de muchas formas. Una de las formas que se dice es A y B. De A se puede decir A, B, C y D. De B se puede decir B, C, D y qué tal. Después va a pasar al punto B. También se puede decir, y va a escribir de esa forma casi todas las obras de él, ¿no? Las obras sobre zoología de Aristóteles, sobre biología animal, hay un libro que se llama Las partes de los animales, que es un libro que ha perdurado mucho, no es un libro que yo trabaje mucho porque no tiene tanto que ver con filosofía, pero los libros de Aristóteles son todos escritos en esa cosmovisión, ¿no? Y en esa forma. Por eso también, cuando uno dice es el padre del método científico, él hace hasta filosofía con el método científico. De hecho, hace tanta filosofía con el método científico que Aristóteles inventa de su cabecita misma la lógica, ¿no? La lógica como disciplina. No solo que inventa la lógica como disciplina, ya lo vamos a ver dos minutos más adelante, sino que Kant, que es un pensador, miren, hay que ser más aburrido que Aristóteles. Kant, que es un pensador más aburrido aún que Aristóteles, dice de Aristóteles, pero aparte más aburrido, ¿no? Esto no le quiero sacar el mérito. Kant es el pensador más
completo quizás que haya visto la historia de la filosofía, a la altura de Aristóteles, ¿no? Pensador que ha construido él solo un paradigma nuevo del mundo. Un pensador maravilloso, pero aburridísimo también como él solo. Bueno, pero Kant decía de Aristóteles, ha sido tan maravilloso lo que hizo Aristóteles con la lógica, que luego de Aristóteles no hubo nada que corregirle y todo quedó igual a lo que él había dicho. Pero también no se avanzó ni siquiera 2 pasos, ¿no? Aristóteles, la lógica que da Aristóteles hasta principios del siglo XX es la lógica que fue tal cual como él la dio, así quedó y así se enseñó y así se aprendió y no se le agregó nada y no se le quitó nada. Luego, hoy ya, por supuesto que es una lógica muy caduca porque hay multiplicidad de nuevas teorías lógicas para entender el mundo mucho más dinámico que el mundo que entendía Aristóteles, mucho más dinámico, mucho más complejo, mucho más integrado, mucho más en movimiento. Pero bueno, la lógica modal aristotélica, la lógica conceptual, de la que ya vamos a ver un par de cositas, se mantiene durante muchísimo tiempo, ¿no? Por eso digo, fue un pensador tan sistemático que hasta inventó un sistema para el propio pensamiento. Las reglas lógicas de Aristóteles dicen, el pensamiento se estructura de esta forma. Da un par de axiomas, que son los 3 axiomas más famosos, el principio de identidad, de no contradicción y el de tercero excluido. Y luego de esos acciones deriva cómo se debe pensar para pensar correctamente, ¿no? Tipo, una cabeza gigante como un mundo. Pero en fin, bueno, volvemos al ser. Eso ya lo vamos a ver en 2 minutos. Vamos a volver al ser. En el libro, yo creo que es en el libro sexto. Yo acá tengo anotado en el libro sexto, pero puede ser en el cuarto, yo no me acuerdo. Que el libro empieza con esta frase. Dice, el ser se dice de muchas maneras, ¿no? Una frase muy famosa en la enciclopedia aristotélica. Hay varias frases muy famosas de Aristóteles. El ser se dice de muchas maneras, es una de ellas. Las 4 formas es otra de ellas, pero bueno. El ser se dice de muchas maneras. Aristóteles, ¿qué va a decir? Ya vimos la diferencia entre ser y ente, así que no nos vamos a meter con fuerza ahí, ¿no? Aristóteles dice, cuando yo digo Sócrates es un hombre, no estoy usando el mismo es, el ser que hay en el es, de la misma forma que cuando yo digo la manzana es roja. ¿Por qué va a decir Aristóteles? Porque una cosa es que el ser nombre lo esencial de algo y otra cosa es que el ser nombre lo accidental de algo, ¿no? Pero el ser nombra tanto lo esencial como lo accidental. Por eso el ser se dice de muchas maneras. ¿A qué voy con lo esencial? Cuando yo digo Sócrates es un hombre, estoy hablando de lo esencial de Sócrates. Porque si yo a Sócrates le hago perder el ser, la hombritud de ser un hombre, o sea, lo hago no ser un hombre, Sócrates deja de ser Sócrates. Porque a Sócrates le va de innato, le va de lleno, le va de natural ser un hombre. Sin ser un hombre, Sócrates no es Sócrates, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, cuando yo digo, la manzana es roja, a la manzana no le va de esencial ser roja. La manzana puede ser verde o la manzana puede ser amarilla si le pintas de amarillo, la puede ser del color que vos quieras. Puede ser negra si se pudrió. Cuando vos decís la manzana es roja, el ser que está nombrando la rojitud de la manzana no está nombrando una esencialidad, la esencia de la manzana. Está nombrando un accidente, una característica, un detalle, si quieren, de la manzana. Entonces Aristóteles dice, el ser se dice de muchas formas porque el ser se dice tanto de lo esencial de las cosas como de lo accidental de las cosas. ¿Se entiende? Bien. Ya vamos a ver también cuál es la diferencia entre sustancia y accidente, ¿no? Porque son conceptos bien fuertes que están todos derivados de este concepto de ser, ¿no? Entonces hay una distinción entre las que son las propiedades esenciales de una cosa y las propiedades accidentales de una cosa, ¿no? Las propiedades accidentales de una cosa, las propiedades accidentales de la manzana, por ejemplo, la rojitud, la dureza de la manzana, el peso de la manzana, el sabor de la manzana, todos esos accidentes, todas esas formas de ser de la manzana, son formas de seres que tienen su ser en otro, no en sí. No existe. No existe. Yo cuando digo, por ejemplo, Sócrates es alto, ¿no?
No, no nos metamos a Sócrates. La manzana es verde. Cuando yo digo la manzana es verde, la manzana como ente existe. Y está ahí la manzana, ¿no? Lo que no existe como ente es la verditud. La verditud, la verditud solo existe cuando está adherido, solo existe como ser en otra cosa. No existe como ser en sí, ¿no? Entonces tenemos seres que son en sí y seres que son en otro. Por eso el ser se dice de muchas formas. Porque también, además de decirse de las sustancias y de los accidentes, se dice de los seres que son en sí, las sustancias, y de los seres que son en otro, los accidentes. Todo accidente es un ser en otro. Y toda sustancia es un ser en sí. Que yo diga, Hugo es mi perro, el ser perro, la ser perritud de Hugo es esencial a él, porque Hugo es un perro. Ahora, cuando yo digo Hugo es negro, no estoy diciendo nada esencial de mi perro, estoy diciendo algo accidental de él. Entonces, el ser de la negritud de Hugo es un ser que tiene una derivación, tiene una existencia en otro. ¿Se comprende? Algo así como la manzana es una fruta, sería esencial, la manzana es roja, sería secundario. Exactamente, tal cual. Sí, secundario, secundario está bien, pero Aristóteles usa sustancia y accidente. Luego va a hacer unas categorías de accidente, pero es cierto. ¿Qué es la sustancia? ¿No? La sustancia es aquello que hace que sin eso el ente deje de ser el ente que esa cosa es. Por ejemplo, pensemos en el ejemplo más bastardeado en la historia de la filosofía, en una mesa. ¿No? Una mesa es una mesa, pero una mesa es una mesa, pero aparte es de madera, tiene cuatro patas, es marrón y mide 1 metro, por ejemplo, ¿no? Vos sabés que la esencia de la mesa, vos sabés que vos podés nombrar todos los accidentes de la mesa, ¿no? El que sea de madera y que no sea de hierro, el que sea marrón y no sea blanco, que tenga cuatro patas y no tres, etcétera. Ahora, ¿en qué momento esa cosa va a dejar de ser lo que es si vos le vas sacando accidentes? Aristóteles, ¿qué va a decir? La mesa nunca va a dejar de ser una mesa cuando vos le saques un accidente. Ahora, ¿la mesa cuándo deja de ser una mesa entonces? ¿No? Cuando la sustancia es esa cosa misteriosa que hace que sin eso, sin la sustancia, ese tal ente deje de ser ese ente y empiece a ser otra cosa. Pensemos, no sé, hay es una pregunta que yo doy clase en el secundario acá en Córdoba, ¿no? Y hay una pregunta con la que siempre invito a los estudiantes a pensar. ¿En qué punto vos Guido, por ejemplo, vos sos Guido, ¿no? Y vos tenés un montón de accidentes. Vamos a suponer que sos médico, vamos a suponer que estás casado, vamos a suponer que sos papá de dos hijas, vamos a suponer que sos hincha de talleres, y vamos a suponer que tenés un auto, no sos hincha de talleres, veo que no te gustó tampoco. Y vamos a suponer que tenés una bicicleta, ¿no? Y que tenés dos brazos. Si yo a vos te saco la profesión, si vos ya no sos más médico y empezás a ser mecánico, ¿seguís siendo Guido? Sí. Si te saco tus hijas, vas a seguir. Qué ejemplo espantoso. Si te saco la barba, vas a seguir siendo Guido. Si te saco la camisa que tenés, vas a seguir siendo Guido. Si te corto los dos brazos y las dos piernas, vas a seguir siendo Guido. Ahora, ¿cuándo vas a dejar de ser Guido? ¿Cuál es la esencia cuál es la guitud del Guido ese? ¿Qué es lo que hace que vos seas vos a pesar de que los accidentes que hacen, que te decoran, vayan siendo mutilados, o vayan siendo sacados, o vayan siendo cercenados? Digo, ¿en qué punto la esencia... dale. ¿Será que la esencia mía, como la de muchos otros, es ser hombre, parte de la raza humana? Eso sería la esencia. Está bien, pero fíjate que esa esencia es una esencia que Aristóteles también la considera, que él la considera como una esencia segunda, que es la esencia del género al que pertenecemos, género como especie, ¿no? Ahora, yo soy un miembro de la raza humana, un espécimen de la raza humana igual que vos. Ahora, vos y yo no somos lo mismo. Por lo tanto, tu esencia y la mía deben variar. Porque si no, nosotros seríamos, si nuestra esencia es la misma, nosotros seríamos lo mismo.
Y lo cierto es que no somos lo mismo. Bueno, esta pregunta es una pregunta que a la que no vamos a llegar a una respuesta, o que alguno a lo mejor nos ilumina y si llega, pero es muy compleja hasta para el propio Aristóteles, sobre todo cuando habla de los hombres, ¿no? Porque es fácil encontrar. Diego, Sí, Manuel, dale. perdóname. No, no, por favor. Nosotros estamos hablando de la mesa, ¿no? Sí, O sea, sabemos que tiene 4 patas, puede no tenerla, sabemos que es marrón o negra, puede no ser cualquiera de las dos. sí. Pero si yo usara la mesa como silla, o viceversa, ¿no? Poner que hablemos de la silla, y yo puedo usar la silla como mesa, ¿no sería que pierde su ser, su esencia? Bien interesante, pero fíjate vos qué estás asumiendo en eso que estás diciendo. Vos estás asumiendo que la esencia de la mesa es la utilidad que vos le des a la mesa. O sea que la esencia de la mesa ya no radica en la mesa, sino que radica en la utilidad que alguien haga de esa mesa. Si yo la mesa la agarro y la prendo fuego, la mesa, no, un ejemplo ridículo porque la destruyo, pero si yo ahora, es lo que decimos, por ejemplo, si yo ahora la mesa la paro contra la pared y la empiezo a pegar como si fuera una bolsa de puchimbal, ¿la mesa deja de ser una mesa porque yo la estoy usando como bolsa de puchimbal? Es una pregunta, pero la segunda pregunta, la derivación de esa pregunta sería, si vos respondes que sí, o si respondemos que sí, que puede perfectamente responderse que sí, entonces vos estás diciendo que, o está implicado en lo que vos decís, que la esencia de las cosas no radica en las cosas, sino que radica en el uso que un sujeto externo haga de las cosas, ¿no? Y Aristóteles no está dispuesto a hacer eso. No está dispuesto de ninguna manera a aceptar que la esencia de las cosas no está en las cosas. Pero bueno, uno puede, por supuesto, si vos agarrás una mesa y lo usás o una al revés, te sentás en una mesa y agarrás si vos construís una mesa chiquita y te sentás y lo usás de silla toda tu vida, ¿esa mesa es una mesa chiquita o es una silla? Pero bueno, tiene que ver con en dónde vos pones el peso de la esencia de las cosas. Aristóteles lo va a responder eso y va a decir que ya lo vamos a ver en 2 minutos, así que no lo vamos a spoilear. No, o sí lo spoileamos. Aristóteles va a decir que la esencia de las cosas es la forma, pero no la forma tabla, 4 patas, horizontal. Es la forma. Aristóteles tiene un problema. Aristóteles tiene el problema que él no está dispuesto a hacer lo que Manuel nos proponía recién, que ya había hecho Platón. Porque Platón, ¿qué hizo? Emanuel, ¿qué hace? Emanuel, la hipótesis de Emanuel, pone la esencia de las cosas en un lugar que no es la cosa, ¿no? En otro lado, en el uso, en el sujeto que lo usa, etc. Platón, ¿qué hizo? Platón puso la esencia de las cosas en otro mundo y dijo, la esencia de la mesa que yo estoy, Platón, ¿no? La esencia de la mesa que yo estoy viendo acá está habitando de una forma pura, perfecta y eterna en el mundo de las ideas. Allá está la esencia. No está en la mesa. La mesa es mesa porque copia esa esencia, pero la esencia está en otro lado. Emmanuel dice más o menos lo mismo, la esencia no está en la cosa, está en otro lado. Aristóteles no va nunca a aceptar que la esencia de las cosas no está en las cosas, ¿no? La esencia de las cosas para Aristóteles tiene que estar necesariamente en las cosas. Y va a decir, bueno, y ahora entonces spoilemos un poco más. Las cosas están hechas, todas las cosas, todos los entes son forma y materia. Todos los entes que existen en el universo están hechos de forma y materia. Y Aristóteles va a decir que la esencia de las cosas, a la que Aristóteles la llama en griego ousia, la nombro porque es famoso para la filosofía, a la que Aristóteles llama ousia, la esencia de las cosas radica en la forma y no en la materia. Naturalmente la materia es todo lo que todo el lugar que es recipientario, todos los recipientes de los accidentes, ¿no? Todos los accidentes que tiene la cosa, el color, el peso, el olor, el sabor, etcétera, etcétera, tienen su forma de ser en el ser materia de esa cosa. Ahora, la esencia de las cosas está en la forma de mesa, en que la mesa tiene forma de mesa y no tiene forma de silla. Guido, sí. O sea, vendría a ser un mundo físico. Absolutamente. Para Aristóteles, no, por eso Aristóteles es tan reñido con el medioevo. Porque
Todo es físico para Aristóteles. Para Aristóteles, fíjate que de todo lo que hemos visto hasta ahora, no tuviste ni un solo dios en el medio, ¿no? No solo que eso, sino que agarró y las hipótesis medio complejas de Platón las derivó. ¿Ustedes conocen eh, la hipótesis de la navaja de Occam? Aristóteles es el inventor de la hipótesis de la navaja de Occam. Occam era un pensador, no me acuerdo de qué siglo, yo voy a decir siglo XV o XVI, pero puedo estar mintiéndoles. Era un científico que él decía, desarrolló como hipótesis lo siguiente: una teoría que explique, que tenga el mismo poder predictivo que otra teoría. Si vos tenés si vos tenés dos teorías con el mismo poder predictivo, siempre es preferible la teoría que tenga menos supuestos, que tenga menos hipótesis en ella. Si yo puedo hacer esto para explicarlo de forma gráfica. Miren, yo acá tengo un corta uña y acá tengo un cuaderno. Yo suelto el corta uña se cae, ¿cierto? Yo puedo explicar eso que pasó diciendo, en realidad hay un duende que está dando vuelta en un cometa que cada 5 siglos da la vuelta al Sol y el sexto siglo se mete al Sol y luego sale, que ese duende en realidad es un duende que se encarga de que todos los corta uñas del mundo que estén a 15 centímetros de un cuaderno blanco se caigan cuando uno lo suelta. Esa es una hipótesis para explicar por qué se cayó el corta uña. Y yo puedo explicar la caída del corta uña diciendo, en función de las leyes de la gravedad, conocidas hasta hoy, el corta uña se cae por la ley de la gravedad. Las dos teorías tienen el mismo poder, o sea, tienen la misma capacidad de predicción. Las dos teorías predicen por qué se cae el corta uña. Ahora, una cosa implica 10 entes que son seguramente inexistentes, y la otra implica una teoría de la física que es muy probada y que seguramente sea la correcta en cuanto a la existencia de la gravedad. Occam dice, entre esas dos teorías, yo hice dos teorías brutísimas, no lo tomen como muy brutas, pero Occam diría, en dos teorías con la misma capacidad predictiva, es mejor la teoría que tiene menos elementos en su interior o que la puede explicar más simplemente. La teoría que explica la misma cosa más complejamente no es preferible a que la explica más simplemente. Esto no quiere decir que no sea, en algunos casos, que la teoría más compleja sea correcta y la otra no. No, ojo, esto es una hipótesis. Pero bueno, cuando vos preguntás, Guido, si para Aristóteles existe lo que hay solamente, o sea, lo que hay es lo que hay, claro, Aristóteles eliminó el mundo de Platón justamente por la hipótesis de la navaja de Occam, ¿no? No necesito multiplicar los entes para explicar lo que puedo explicar con los entes que ya tengo. Si yo tengo una mesa acá y tengo que explicar por qué esa mesa... Porque en realidad, ¿cuál es el problema que tienen estos guasos? El guaso ve una mesa en su casa y ve una mesa en otra casa y las dos son mesas y las dos son diferentes. Entonces voy a decir, bueno, puta, pero ¿por qué esta mesa es igual a esta mesa si son dos cosas diferentes? Ahora, lo cierto es que tenemos que explicar eso porque tenemos las dos mesas. Lo que no tenemos que hacer es inventar un mundo, dirá Aristóteles, para explicar por qué las dos mesas son mesas, las dos. Exactamente. Porque aparte después... Diego, perdóname un segundito. Sí. Te quiero hacer una consulta. O sea que Spinoza lo que vendría a hacer es contradecir a Aristóteles. Desarrolla, por favor, brevemente. Diciendo que los sentidos nos pueden fallar. O sea, si decimos que todo lo que vemos acá, o sea, si vemos la mesa y como tal es mesa, ¿me entendés? Sí. O sea, si nosotros vemos la mesa como mesa y él dice como que esa es la mesa y en realidad podemos decir que no es la mesa, podemos decir que no es una mesa la mesa, sí. ¿O no? Sí, lo que quiera. Lo que pasa es que pensás que en esos términos seguramente Spinoza puede estar contradiciendo a Aristóteles. De todas formas, pensás que Spinoza no discute con Aristóteles, entiendo, pero Aristóteles, cuando vimos la teoría de la correspondencia hace un rato, acordate que el tercer supuesto en la teoría de la correspondencia era que el mundo dado era así y que no importaba quién lo interpretara el mundo, sino que el mundo iba a seguir siendo así. Aristóteles te va a decir, ponle que nos paremos vos, Emanuel y yo, al frente de la mesa de mi casa, que está acá al frente mío, y yo te diga, Emanuel, eso es una mesa, y vos me digas, Diego, eso no es una mesa. Aristóteles, ¿qué te va a decir? Emanuel miente.
No va a decir, Emmanuel tiene una interpretación nueva, Emmanuel tal cosa. Va a decir, Emmanuel miente. Porque Emmanuel está diciendo de lo que es, que no es. O sea, vos estás diciendo que de la mesa, de esa mesa que es una mesa, que no es una mesa. Spinoza, yo la verdad que Spinoza mucho no lo trabajo. Es un pensador apasionante. A mí, la parte que más me gusta de Spinoza es la parte teológica, ¿no? El famoso Dios de Spinoza, que si yo tuviera que elegir un Dios para creer, sería definitivamente ese, que es el Dios más ateo del mundo, el Dios de Spinoza, ¿no? Después si quieren lo charlamos un ratito. Es un Dios apasionante. Eh, pero claro, si Spinoza lo que pone a jugar en esta relación es que las cosas son lo que son, en función de lo que nosotros interpretemos de eso, sí va a estar seguramente contradicción de Aristóteles, que hizo otra cosa. Ahora, lo interesante de pensar es esto. En el mundo de Spinoza o en el mundo de Platón, ponele que vos, Emanuel y yo, ponele que todo el mundo, bueno, no, sería muy complejo, pero yo estoy pensando en, si vos Perdón, me corrijo. Dije Spinoza, no, quise decir Descartes, perdón. Ah, Descartes, no, Descartes sí, Descartes, claro, sí, bueno, por supuesto, pero pensá que Descartes yo no sé si conocen la mayoría de Descartes. Descartes es el pensador, el padre de la modernidad. A él sí lo trabajo bastante más. Y Descartes lo que dice es, Descartes cuando tiene como 40 y pico de años, 50 y pico de años, se decide irse al campo, se renuncia a su trabajo, se toma una licencia y se va a meditar a una cabaña, ¿no? Y en esa cabaña es donde escribe las famosas 6 meditaciones metafísicas, que son las meditaciones que cambian la historia de la filosofía. O sea, inaugura con esas meditaciones y con el discurso del método, que es un libro que escribió antes, inaugura la filosofía moderna. ¿Y qué es lo que hace Descartes? Descartes dice, y nos deja un enigma para resolver que después muchos filósofos lo han obviado y otros lo han tomado, pero la mayoría no lo ha podido responder. Descartes lo que hace es, en esa cabaña, decir, bueno, ¿cómo puedo estar yo seguro que lo que conozco o que lo que creo conocer es un conocimiento verdadero? Yo lo que necesito, dice Descartes, es estar seguro de al menos una sola cosa, que no pueda ser bajo ningún punto de vista falsa, ¿no? Y lo primero que pone en jaque es los sentidos. Dice, bueno, ¿puedo confiar en los sentidos? Ponele, yo quiero saber si mis sentidos no me fallan. Si puedo confiar en la verdad que mis sentidos me dicen. Yo miro para adelante y estoy viendo una heladera. Y Descartes dice, bueno, pero a veces, cuando yo veo algo de lejos, yo a veces dice, me ha pasado que estaba caminando al lado del mar y veo a lo lejos un faro. Y cuando lo veo al faro, me parece que es redondo. Pero cuando me voy acercando al faro, me doy cuenta que el faro es cuadrado. Entonces Descartes va a decir, como los sentidos me fallan, no puedo confiar en algo que me falló alguna vez. Entonces descarto los sentidos. Ya los sentidos no son una fuente de conocimiento. Y avanza, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué otra cosa es fuente de conocimiento? Y así va desarrollando una teoría bien interesante, hasta que al final de la primera meditación, después de desarmar todo, se dice, bueno, termino este razonamiento creyendo que no puedo conocer absolutamente nada, ¿no? Y luego tiene una hipótesis que es con la que cierra todo Descartes, que es una muy interesante hipótesis, que es, ¿cómo puedo hacer para saber que yo no estoy durmiendo ahora? ¿No? Ponele, vos decís, bueno, ¿qué cosa sí es cierta? Es cierto que yo estoy acá charlando con ustedes. O sea, esto no puede no ser cierto, porque aunque mis sentidos fallen, aunque yo estoy viendo a Guido y ahora Guido me parezca que tenga ojos claros y en realidad Guido tenga ojos marrones, lo cierto es que estoy charlando con Guido, no estoy charlando con un extraterrestre. Ahora, o sí, dice así, ¿no? De que Descartes nunca habló de la hipótesis de los extraterrestres, bien podría ser. Bueno, pero la cosa es que hay una cosa ahí que se llama Guido y que sea extraterrestre o no, está ahí charlando conmigo. Pero Descartes va a decir, bueno, ¿y si estoy soñando? ¿Cómo sé yo que ahora no estoy soñando? ¿Cómo sé yo que yo ahora que creo que estoy sentado, vestido en mi escritorio, en realidad no esté desnudo en mi cama durmiendo, soñando esto que está pasando? Bueno, y así va deconstruyendo ciertas hipótesis hasta que llega la hipótesis del genio maligno, que no lo desarrollamos más, así no nos roba tiempo, pero se lo recomiendo. La primera y la segunda meditación metafísica de Descartes deben tener 5 páginas cada una. Son de muy fácil acceso porque Descartes es un escritor muy agradable, escribe muy sencillamente, es muy transparente con lo que piensa, no como Kant, no como Heidegger, es un pensador muy lindo para leer. Y en la primera meditación metafísica desarma todo, ¿no? Desarmó todo en 4 páginas. Leanla si tienen ganas de entretenerse un rato, porque luego de eso se inaugura el pensamiento moderno, ¿no?
De hecho, es tan fuerte lo que hace Descartes que Kant mismo escribe, Descartes me despierta del sueño dogmático, dice. Y no podemos nunca más avanzar en filosofía hasta que no resolvamos el problema que nos dejó Descartes, dirá Kant después. Porque Descartes hace como una trampa, Descartes presenta el problema y luego lo soluciona de una forma equivocada al entender de la totalidad de la filosofía, que es utilizándolo a Dios, ¿no? Porque el guaso es el primer tipo que desafía todas las autoridades del pensamiento, dice, yo me voy a guiar solo por la razón, es el tipo que inaugura la modernidad porque es el primero que desafía las verdades de la iglesia, siendo él muy católico, ¿no? Se anima a desafiar las verdades de la iglesia porque si la iglesia hasta ese momento que te decía, ¿por qué sé que estoy acá? Bueno, por Dios, Dios te dice que estás acá o te lo dicen los curas que estás acá, entonces vos estás acá y punto. Descartes se anima a desafiar eso, pero luego, bueno, hace una trampa él también, ¿no? Porque él, esas primeras meditaciones donde empieza desarmando todo, termina en la quinta y en la sexta meditación justificando todo porque existe Dios. Entonces, bueno, por eso les recomiendo la primera y la segunda porque son las más ricas, lean todas si quieren, pero la tradición le recupera mucho eso a Descartes, ¿no? Bueno, no sé si ahora yendo a lo de Manuel, sí, no, no le estaba contestando. Si me preguntás a mí, ¿no? Cada uno después hace la interpretación que quiere. No está pensando en Aristóteles Descartes para mí cuando escribe eso que escribe. Está pensando más, me parece a mí, en seguir, si querés, más en acompañarlo a Aristóteles con su trabajo que en desafiarlo. Porque si bien la hipótesis del descreer de los sentidos no está en Aristóteles, y de hecho el conocimiento, va a decir Aristóteles, empieza esencialmente a partir de los sentidos, como ojo que también lo dice Descartes después, el hecho de que nosotros podamos ahora decir eso es una mesa o eso no es una mesa, ni siquiera Aristóteles, ni siquiera Descartes te lo va a tomar, porque Descartes va a decir, los sentidos fallan en ciertas situaciones, pero lo que no puede fallar es la razón. Si yo veo un faro redondo de lejos y cuando me acerco es cuadrado, me pueden haber fallado los sentidos. Ahora, lo que no me puede fallar es la razón cuando yo veo el faro cuadrado y sigo diciendo que es redondo. Ahí hay otra cosa. No hay sentidos que se equivocan. Hay un error de razón en ese caso, ¿no? No sé si quedó. Sí, entiendo. Listo. Entiendo lo que decís. Bueno, y estamos... No quiero dejar esto sin hablar un poquito de las 4 causas. Vamos a pasar rápido, nos quedan varias cosas, pero bueno, yo en todo caso están varias en el apunte. El punto, porque es lo más famoso de Aristóteles, y si no le decimos va a quedar como muy rengo esta charla sobre Aristóteles. Aristóteles desarrolla un concepto que él dice que hay 4 causas, ¿no? Desarrolla una teoría que sostiene que hay 4 causas para todos los entes. Cada uno de los entes que existen, todos ellos tienen 4 causas. Y lo que hace Aristóteles en esas 4 causas, que unifica 3 causas que ya vienen siendo las dialogadas y las discutidas para los griegos, y mete una tercera causa, que es una causa interesante también para pensarla, ¿no? Él dice que va a estar la causa, causa formal, piensen, ¿no? Causa de todos los entes, de tanto un zapato, una mesa, o Guido, Manuel, Agustina, digo, todo lo que estamos presentes, todos los hombres y mujeres que hay. Todas las entes del mundo, ente quiere decir lo que existe, tienen estas 4 causas, ¿no? La primera es la formal, que ya habíamos dicho, recuerden que la forma es la esencia. Aristóteles ve en la forma de las cosas la esencia de las cosas. Aristóteles, pero no la forma, no solo piensen en la forma, en lo que uno piensa cuando piensa en forma, ¿no? Yo digo, bueno, porque Aristóteles, volviendo al ejemplo de la mesa de hace un ratito, porque no lo saldamos en realidad, Aristóteles va a decir, bueno, ¿por qué si mi mesa es redonda y es de hierro, va a ser una mesa igual que tu mesa que es cuadrada y es de madera? Y las dos son mesas. Aristóteles va a decir, bueno, porque esas mesas están informadas con la forma de mesa, ¿no? Lo que hace que esa mesa sea una mesa es su forma, pero no solo su forma fáctica, no solo su redondez o su cuadradez o su estar hecha de madera o su ser de hierro, sino que hay algo en esa mesa que hace que vos veas una mesa cuando ves una mesa, ¿no?
Guido es un hombre y yo soy un hombre, o somos dos extraterrestres porque nosotros estamos informados con la forma de hombres. Nuestro ser está formado, nuestro ser forma todos los accidentes alrededor de la forma de hombre. Si la mesa tuviera una forma que no sea de mesa y tuviera una forma de caballo, uno de madera, uno cuando ve una mesa, no diría, cuando ve esa forma de caballo de madera, no diría es una mesa, diría es un caballo de madera. Y ya dejaría de ser mesa porque no compartiría la forma de mesa, sino que compartiría la forma de caballo. ¿Cuál es el límite de esa de la forma de los entes que hay para ser parte de lo que son y no ser parte de otra cosa? Es muy difícil y no está resuelto ni en Aristóteles ni siquiera en la tradición posterior, digamos, porque es muy complejo, porque en realidad es hacer esta pregunta, la que charlábamos con Guido hace un rato. ¿Cuántas cosas, qué es lo que yo a vos no te puedo sacar para que dejes de, mejor dicho, qué es lo que yo te tengo que sacar para que dejes de ser un hombre o una mujer? A Emanuel, a Guido, a mí, a José. ¿Qué es lo que yo les tengo que sacar para que ustedes dejen de ser ese ente hombre que son y empiecen a hacer otra cosa? Yo soy Diego. Si yo mañana me opero todo y me cambio el color de ojo, me cambio la altura, me cambio el color de piel, me cambio el género, me cambio todo, ¿sigo siendo yo o soy otra cosa? Yo que voy a seguir creyendo que sigo siendo yo. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar de mí para ser, para dejar? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es mi ser? Mi ser Diego. ¿Cuál es la seritud de mi yo? Bueno, eso es una respuesta muy compleja de hacer, digamos, tanto en los hombres y mujeres, en los seres humanos, quiero decir, como en las cosas. Si yo a esa mesa le corto la pata, una pata, mi mesa que tiene 4, ¿va a seguir siendo una mesa? Y seguramente sí. Ahora, si yo a la mesa le corto las 4 patas y se las pongo arriba de la mesa, ¿va a seguir siendo una mesa? Y probablemente sí, y sea una mesa con las patas cortadas, que están arriba. Si yo la corto con una sierra a la mitad, va a salir siendo una mesa y a lo mejor, no sé, esa es la discusión a la que se tiene, a la que se avanza, digamos, y que nos despierta la idea de forma de Aristóteles, ¿no? Pero bueno, por eso digo, volviendo ahora a las 4 causas, porque la primera causa es la causa formal, y yo lo que les iba a decir de la causa formal de Aristóteles es que la causa formal es lo que hace que esa cosa sea esa cosa y no otra, ¿no? La causa formal de mi mesa es que ella es una mesa, ¿no? Su forma es una forma de mesa. Y de nuevo, no vamos a la forma solo a la forma física. Hay algo más ahí atrás, ¿no? Aristóteles después va a jugar y va a decir, lo que hay atrás de esa forma de mesa que hace que todas las mesas sean una mesa es el concepto de mesa, ¿no? Porque hay una relación, acuérdense en la teoría de la correspondencia de Aristóteles. La palabra, que es el vehículo del pensamiento, debe adecuarse debe decir que lo que es, para que sea verdad, ¿no? Y lo que no es, que no es. En ese punto, si la palabra tiene parte que ver con el universal de mesa y mi pensamiento ve una mesa y ve otra mesa y ve 2 mesas en vez de ver 2 cosas separadas, hay un juego que se da entre forma y pensamiento ahí que no está del todo claro, ¿no? Pero bueno, la causa formal es la pregunta que se responde con la causa formal es ¿qué tipo de ente es? Entonces yo veo una mesa y digo, bueno, ¿cuál es la causa formal de este ente? Es que es una mesa. Su forma es ser forma de mesa, ¿no? La causa material es muy sencilla, es de qué material está hecha la mesa, de qué está compuesta. En todo caso, mi mesa, la que tengo yo ahora al frente, es de madera. La causa eficiente responde a la pregunta ¿quién produjo la mesa? ¿No? En el caso de mi mesa va a ser seguramente un carpintero o una industria, una empresa gigante multinacional que hace mesas a mansalva y no más carpinteros, pero bueno, va a ser, supongamos que él hizo un carpintero, va a ser el carpintero, la causa formal, la causa eficiente, perdón, y la causa final es la novedad, lo novedoso que imprime Aristóteles a las 4 causas, que responde a la pregunta ¿para qué está la mesa? ¿No? Para Aristóteles, todas las cosas cosa es una palabra que hay que desterrar a veces del pensamiento filosófico. Todos los entes que existen tienen una finalidad. Y ahí se mete en un quilombo, ¿no? Porque ahí Aristóteles va a decir, todos los entes que existen en el mundo, yo, vos, la botella de agua, la copa de vino, la mesa, tienen un telos, ¿no?
Telos significa tienen una finalidad, tienen una causa para la cual esas cosas están en donde están. De ahí viene teleología, ¿no? De la finalidad, la causa final, el lugar para el cual las cosas están donde están, ¿no? Aristóteles va a decir, todas las cosas tienen un telos. La mesa tiene un telos, está para algo la mesa. El telos de la mesa estará para que yo, en caso de que sea mi mesa, la utilice para comer. Que bueno, ese es el elemento complejo en las causas aristotélicas, porque es complejo creer que todo. Digo, primero que es una derivación que no es necesaria inmediatamente, ¿no? Entonces ahí, pensando con Guido lo que decía hace un rato, esto de es solamente lo que vemos, y uno está tentado a decir que sí, digamos, pero también es cierto que le mete estas cosas que son medio complejas de agarrar, ¿no? Porque uno no sé si tiene necesariamente que asumir que todos los entes que existen para algo. Porque ahí vos lo metés en un escenario en el cual todo necesita una justificación sobre su causalidad final. Y no sé si, bueno, y es complejo. Sobre todo cuando uno lo piensa en todos los entes, ¿no? Porque Aristóteles a esto también se lo aplica al ser humano. Dice, bueno, ¿cuál es el telos de los hombres? ¿Por qué cada uno de nosotros está acá por algo, va a decir Aristóteles? ¿Cuál es el telos de cada uno de nosotros? ¿Cuál es la finalidad de por qué estamos acá? Bueno, Aristóteles va a resolver eso diciendo que el telos de los hombres es ser feliz, ¿no? En una felicidad que es una felicidad no una felicidad a lo que hoy la modernidad llama felicidad, digamos, hoy tiene uno más asociada la idea de felicidad con esto de, bueno, del divertimento, del relax, de la joda, digamos, tiene una felicidad más hollywoodense, si se quiere, ¿no? Para Aristóteles la felicidad era encontrar el pleno uso de la razón para hacer las cosas conformes a lo que deberían ser, ¿no? Aristóteles decía, para Aristóteles la felicidad no va a estar en ningún extremo, sino que va a estar en el medio, va a estar en lo que él va a llamar prudencia, en el punto medio de las cosas, ¿no? Y es una persona que habla de felicidad de una forma muy, yo no voy a decir robotizada, pero una forma, si se quiere, bastante parca, ¿no? El hombre no está y lo dice Aristóteles también en la ética, ¿no? Dice, el hombre no está en el mundo para divertirse en fiestas y en jolgorios. El hombre está en el mundo para meditar y que para partir de esa meditación y esa reflexión, encontrar el punto medio que a cada uno le hace bien. Hay un libro muy maravilloso, y ya con esto me parece que vamos cerrando porque se nos va a hacer tarde, pero hay un libro muy maravilloso, una obra maestra, un libro de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa. Ese libro me siento muy tentado de spoilearlo porque tiene que ver con Aristóteles. Es un libro que está ambientado en una abadía en el medioevo, y hay una serie de sucesos, un libro medio policial, hay una serie de crímenes en la que bueno, luego invitan a una especie de detective para investigar la serie de crímenes y demás. Yo les pido a los que no hayan leído el libro y lo quieran leer que me silencien un segundito, así a los que ya lo leyeron, porque avanzar en porque me parece que tiene que ver con esta forma de felicidad de Aristóteles, ¿no? Así que me silencian. Y hay una película también que se hizo a partir de ese libro de Humberto Eco, donde trabaja Sean Connery. Sí, no solo que esté esa película, sino que yo primero leí el libro y después vi esa película y me pareció, mira que a mí me gusta bastante poco las películas ambientadas, que recrean el libro, pero esa película me pareció que está muy bien hecha. Está muy bien hecho. Bueno, la cosa es que en ese libro, ya me han silenciado lo que me tienen que silenciar, al final de ese libro, quien es el que se encarga de hacer todos los crímenes, la cabeza intelectual es uno de los abades de ahí, un ciego, que ese hombre lo que había encontrado es un libro perdido de Aristóteles, en donde Aristóteles en ese libro reivindicaba la risa. Y lo que ese cura, ese abad no podía permitir es que en el mundo creyera que la felicidad debía ser algo jolgorioso y algo divertido. Y que tenían que seguir creyendo que la felicidad era aquello que Aristóteles decía que era la felicidad, que tiene más que ver con la quietud y la reflexión y la moderación, y no tanto con la risa, los excesos, la buena vida, etc. Ya me pueden desmutear los que me mutearon. Y me pareció maravilloso porque cuando uno piensa
en ese concepto de felicidad, por eso uno va a decir, bueno, ¿cuál es el telos del hombre? Ser feliz. Sí, está bien, pero cuando uno piensa modernamente que es ser feliz nos quiere decir una cosa y cuando uno lo piensa medievalmente o griegamente quiere decir otra cosa, digamos. Aristóteles no era un sujeto que quería que uno esté por la vida, o esa da la impresión, ¿no? Hay que ver qué dicen los libros perdidos. Humberto Eco tiene ahí una respuesta interesante Diego, para hacer. Sí, perdóname. Manuel. ¿Podríamos decir que es más o menos como la felicidad que explica Epicuro? ¿Qué felicidad explica Epicuro? A ver cómo, o sea, como, digamos, a ver cómo lo puedo explicar. Em, ¿Cómo te lo puedo decir? A ver. Espera, me descolocaste. Es mm, como que los excesos no logras, con los excesos no logras alcanzar la felicidad en sí. O sea, con las cosas simples, Epicuro, por ejemplo, nos explica, ¿no? Que, por ejemplo, con las cosas simples, ponele con un poco de pan y agua, ya uno tiene como lo básico que es necesario para ser feliz. Una cosa como negar los sentidos, digamos, una negación o un control de los sentidos. No, te diría como, a ver, como que las cosas que necesitamos básicas, como comer o tomar o ir al baño, por ejemplo, son cosas que te hacen feliz, que para vivir en armonía son las que necesitas, ¿o no? Claro, bueno, no, si esa es la línea de Epicuro, no, Aristóteles más bien va a decir otra cosa, va a decir que la felicidad, primero va a decir una cosa muy importante. No es lo mismo mi felicidad o el equilibrio que yo necesito para mi felicidad que la que necesitas vos, o que la que necesita cualquier ser humano. Cada persona tiene un equilibrio diferente. Él va a decir, por el tema de la comida, él va a decir, todos los excesos van a ser malos, o el exceso él le da una palabra que yo en este momento no la recuerdo, pero él dice, bueno, ¿la virtud cuál es? La virtud es no pecar ni por exceso de algo, ni por escasez de algo. El punto en el tema de la comida, vos vas a encontrar tu relación para que vos puedas ser una persona feliz, en términos de una persona completa, que puede lograr esta, esta, este equilibrio, digamos, esta prudencia de las cosas, que prudencia nosotros interpretamos otra cosa cuando decimos prudencia, ¿no? Aristóteles lo que quiere decir con prudencia tiene más que ver con, Mesura. con mesura, claro, tiene más que ver con ningún extremo, ¿no? Ni lo muy mucho ni lo muy poco. Tiene que ver con este equilibrio en el cual no es estar prudente y estar cuidándose siempre, sino encontrar el equilibrio en el que a uno le hace bien. Aristóteles va a decir, vos no tenés que comer pan todos los días ni agua, o sea, no tenés que comer pan ni agua, pero tampoco tenés que comer 10 lechones por día. Vos tenés que encontrar el equilibrio en el cual la comida es un placer para vos sin volverse un exceso y cuidarte tu salud, si se quiere, o cuidar tu figura, no tiene que ser tampoco algo que dañe tu salud. Y así va a decirlo en todo, ¿no? Va a decir, bueno, uno no... eh, eh, en el sexo lo puede pensar uno, lo puede pensar en la bebida, lo puede pensar en cualquiera de las cosas, en cualquiera de los elementos de la vida, ¿no? En la reflexión, incluso uno no puede estar reflexionando 24 horas por día sin dormir, ni puede estar durmiendo 24 horas por día sin reflexionar. Hay que encontrar los equilibrios en esa mesura que decía Guido, que es una traducción me parece más correcta que prudencia, eh, en la felicidad de cada uno, ¿no? El epicurismo me parece que tiene más que ver con esta... No sé, yo la verdad que no lo conozco mucho Epicuro, es un pensador que es muy interesante, sobre todo me parece en su dimensión social y con quién se relacionaba, por lo que yo sé, pero en Aristóteles tiene más que ver con ese equilibrio, digamos. Aristóteles va a decir en algún momento que la felicidad es el punto medio, ¿no? Ni el ni el mucho, ni el nada, o sea, ni el todo ni el nada. La felicidad es el punto medio. La virtud, dice Aristóteles, está en el punto medio, ¿no? No sé si quedó ahí Emanuel con eso. Sí, dale, ta. Bueno, y eso, y quedan algunas cosas, pero me parece que ya estamos muy fuera de tiempo. Algunas ya están explicadas en el apunte. Sí, sería, bueno, acto y potencia ya lo vimos ahí rápidamente. Las tres, recuerden que hay tres cosas muy importantes de Aristóteles, ¿no? En términos como generales para darle un cierre.
está la metafísica, que me parece que es la obra más importante en él. Está el órganon. El órganon son el compendio de las obras lógicas, que son bien interesantes para leerlas. Hasta no hace mucho rigieron la forma en la que se pensaba, fueron quienes determinaron la estructura de pensamiento, y al mismo tiempo, y eso no estuvo tan bueno, fueron las que determinaron qué pensamiento era aceptado y qué pensamiento no era aceptado, ¿no? Aristóteles, cuando describe la lógica, cuando desarrolla los conceptos de la lógica, habla de 3 axiomas, que son los axiomas que uno lo sepa o no lo sepa, fueron los que determinaron la forma en la que pensó Occidente hasta no hace muy mucho, creo que incluso hoy lo mismo, y a la vez las que sostuvieron el tipo de pensamiento al que nosotros estamos muy acostumbrados, que es el pensamiento binario, ¿no? Aristóteles a nosotros nos ha sesgado la posibilidad de pensar por fuera de una norma binaria de pensamiento. Los 3 axiomas que dice Aristóteles, que son los que desarrollan en el órganon, son el principio de no contradicción, el principio de identidad y el principio de tercero excluido, ¿no? Son los 3 axiomas que determinan la forma en la que el pensamiento luego se piensa. El principio de no contradicción puede resumirse, están en el apunte, están ahí como bastante claros, pueden resumirse en que no puede darse que A y no A se den al mismo tiempo, ¿no? Uno cuando tiene que yo no sé, bueno, seguramente ustedes ninguno de ustedes escriben lógica modal, pero la lógica modal implica, para ser muy, vamos a hacer este es el principio de no contradicción, ¿no? Que dice esto. Acá dice, no es este palito quiere decir no. Entonces quiere decir, no es cierto esto. Todo lo que está en el paréntesis. Y acá dice, no es cierto que A, esto es una I, no es una I, es una conjunción. No es cierto que se dé al mismo tiempo A y no A. No es cierto, dirá Aristóteles en el principio de no contradicción, que una manzana pueda ser roja y no roja al mismo tiempo. Ese es el principio de no contradicción en términos generales que desarrolla Aristóteles, ¿no? El principio de identidad es un principio mucho más básico, que va a decir A siempre es igual a A, ¿no? Una manzana roja, la manzana roja va a ser siempre igual a la misma manzana roja. No que todas las manzanas rojas van a ser iguales, sino que cada manzana roja va a ser siempre igual a sí misma. Cada cosa, cada ente es siempre igual a sí mismo. No se puede dar el caso que un ente sea y no sea al mismo tiempo. ¿Se entiende? Ese es el principio de no contradicción. Y el principio de tercero excluido, no vamos a escribir porque a lo mejor es más fácil cuando uno lo escribe, dice lo siguiente. Este es el principio de tercer excluido, ¿no? En un paréntesis se dice que esto es una disyunción, es lo que nosotros conoceríamos como una O, ¿no? Entonces, A o no A. No puede ser que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Es una derivada de los 2 principios anteriores. Cuando se da A, o se va a dar A o se va a dar no A. Una manzana no puede ser roja y verde al mismo tiempo. O la manzana es roja o la manzana no es roja. No puede ser que la manzana sea roja y no sea roja. Es una forma de invertir el primero de los principios. Y esa forma uno lo dice muy, muy rápidamente. Luego de eso Aristóteles deriva una serie de silogismos que son muy famosos. Él escribe una cantidad, yo creo que son unos 150 silogismos, formas de silogismo. Un silogismo es un pensamiento argumental que tiene como principios 2 premisas y una conclusión. Y que si uno sigue bien las derivaciones de las premisas, la conclusión es necesariamente verdadera a partir de las premisas, ¿no? Entonces, en un silogismo, si las premisas son verdaderas y está bien desarrollado el razonamiento, la conclusión es necesariamente verdadera. Es imposible que la conclusión sea falsa si las premisas son verdaderas y las derivaciones son verdaderas. El más famoso de los silogismos, es el que se usa para explicar siempre esto, es, por ejemplo, lo vamos a escribir de nuevo, ya que estamos con el cuadernito, es A. Mientras escribí, Diego, ¿puedo agregar algo? Dale. Eso yo lo hice un montón de veces para probar si era verdad y es verdad. ¿El silogismo? Sí.
Sí, no, es que no puede no serlo, digamos. Uno puede poner cualquier cosa en las premisas, pero la derivación va a ser necesariamente verdadera. Sí, El, sí, total. el silogismo más famoso es este, ¿no? Es A, entonces esto quiere decir entonces. Quiere decir, si se da A, entonces se da B. No importa que sea A y no importa que sea B. Esto quiere decir que si A se da, entonces se da B. Y si B se da, entonces se da C. La conclusión lógica es que si A se da, entonces se da C. ¿Por qué? Porque A se va a dar B se va a dar B y B se va a dar C. ¿Se entiende? Carácter transitivo. ¿Cómo decís? Por carácter transitivo. Claro, sí. No, no, no. No sé. A ver, Manuel, decís vos. No, no, no. Lo que quiere explicar Diego está bien, digamos, es difícil con las letras, pero ponele, yo te lo explico como lo entiendo yo y Diego me puede corregir, obviamente, ¿no? Ponele, Guido es canoso. Los canosos son adultos, por lo tanto Guido es adulto. Tal cual. ¿Entendés? A es B, que sería Guido es canoso. B sería canoso, es C, que sería es adulto. A, por lo tanto, es C. Guido es adulto. ¿Me equivoco, Diego, No, o no, está bien? está perfecto. Lo que yo no sé a qué llama Guido carácter transitivo. A lo mejor las derivaciones a las que nosotros estamos haciendo es lo que él llama. En realidad, Bueno, yo conozco el carácter transitivo, pero en realidad me equivoqué al decirlo tan rápido. En realidad el carácter transitivo que yo conozco es si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. claro, pero ese ya es otro silogismo porque en realidad lo que esto dice es, si sucede A, entonces va a suceder B. Y si sucede B, entonces va a suceder C. Sí, es diferente. El más famoso de los silogismos es muy parecido al que dice Manuel, que es A es Sócrates, B es mortal y C... No, al revés. A es Sócrates. B es todos los hombres son mortales. No, es así. A es Sócrates. B es mortal. B es mortal. No, miento. Ya me está haciendo mal la hora. Si Sócrates es un hombre, que sería A, entonces B. Y todos los hombres son mortales, que sería B, entonces C. Entonces Sócrates es mortal. Porque se da que Sócrates es un hombre y que los hombres son mortales. Ese es el silogismo que siempre se usa en las escuelas para enseñar este ejemplo muy, muy, muy básico. Aristóteles desarrolla una cantidad muy importante de silogismos y de hecho la lógica que se estudia hasta no hace mucho tiempo, la lógica proposicional que se llama, es una lógica basada esencialmente en las estructuras aristotélicas. Porque nosotros ahora hemos visto solamente dos conectores, que es el entonces, que es esta flechita, y el i, por ejemplo, ¿no? Que es la flechita, la b corta al revés. Pero hay un montón de conectores, hay un montón de derivaciones, hay lógicas de la contradicción que son maravillosas. Aristóteles llegó a decir en un momento que de una contradicción se sigue cualquier cosa, ¿no? Entonces nosotros cuando hacíamos ejercicios en la facultad de lógica, el objetivo era, si vos tenías que llegar a un X punto, no importaba cuál sea, vos tenías que llegar piensen que esto después se transforman como ecuaciones, ¿no? A vos te decían, bueno, A, entonces B, entonces C, entonces no sé qué, y te iban dando como una ecuación. Y si uno lograba el ejercicio de llegar a una contradicción, que era una de estas tres contradicciones que planteaba Aristóteles, vos podías derivar cualquier cosa. Entonces no importaba si vos habías hecho bien el razonamiento para llegar a la conclusión, sino que derivabas una contradicción y luego derivabas lo que se te ocurría, incluso premisas que no estaban. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos charlando. Bueno, pero ya se nos ha hecho bastante tarde y me parece que no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Lo único que nos quedó es un poco lo de la política y la forma de gobierno, pero bueno, esa es la parte más conocida de Aristóteles también, ¿no? Las tres formas puras y las tres formas impuras. Aristóteles era un estudioso como en todo, ¿no? Aristóteles era así como muy metódico para estudiar, y cuando él empezó a estudiar las formas de gobierno, él consiguió 158 constituciones de 148 polis y estados y países distintos, imperios distintos,
las compendió todas y las estudió, ¿no? Y él después desarrolló en su libro de política, en los apuntes que componen el libro de política, desarrolló 3 formas puras de gobierno y 3 formas impuras de gobierno, ¿no? Piense que Aristóteles era, hoy diríamos que era un misógino, porque Aristóteles definía a la mujer, miren, para que tengan una idea, como un hombre incompleto. Él decía que la mujer era un hombre incompleto y que solo y la forma de ser feliz de la mujer era tener un hijo, ¿no? El telos de la mujer para Aristóteles era tener un hijo, y en cambio el telos del hombre era ser feliz. Era bueno, hoy llamaríamos misógino, en ese momento no sé si corresponde el término, pero bueno, decía esto, que había 3 formas puras y 3 formas impuras. Las 3 formas puras son las conocidas, son la monarquía, la aristocracia y la república. Y como 3 formas impuras, contraponiéndose esas 3 formas, está la tiranía, la oligarquía y la democracia, ¿no? Aristóteles, al igual que Platón, era un acérrimo enemigo de la democracia y tenía en mente esta idea de, como Platón, de la suerte del filósofo rey. Cuando él va con Alejandro, una de las cosas que la tradición por lo menos trata de recuperar siempre es la oportunidad que se le da a Aristóteles de estar en el lugar que Platón no pudo, que trató de hacer con Dionisio pero que le fue espantosamente mal, y Aristóteles en cambio estuvo con una persona que luego prácticamente conquistó el mundo, pero que bueno, en ese momento uno ya podía vislumbrar cierta figura de lo que Aristóteles más o menos podía haber proyectado. Pero en fin, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario. Esto está llegando a su fin. Sobre la parte política, Sí. ¿puedes repetir la parte democracia, tiranía y república? No, él piensa como formas puras, primeramente la monarquía, ¿no? Pero no piensa en la monarquía que haya un rey. Tiene que haber un filósofo rey, un hombre preparado para gobernar. Tanto Platón como Aristóteles usan este ejemplo recurrente cuando uno habla te voy a silenciar aquí 2 minutos si no te molesta, que me hace mucho eco. Ahí, en todo caso, de silenciarte apenas quieras decir algo. Él cuando piensa en monarquía piensa en el filósofo rey que pensaba Platón, piensa en una persona preparada durante mucho tiempo para gobernar, y no en los reyes a los que uno está acostumbrado. Por eso él le pone tanto empeño también en esta enseñanza de Alejandro. Y él que va a decir, cuando una monarquía se degenera, porque cada una de estas formas puras tiene una forma impura que es la degeneración de su misma forma pura. Él dice, cuando una monarquía se degenera, esto es, cuando el monarca no quiere gobernar ya por el interés de la polis, del pueblo, del reino, sino que quiere gobernar en función de sus propios intereses y eternizarse en el poder y demás, se vuelve una tiranía, ¿no? La degeneración de la monarquía es una tiranía. Otra forma pura de gobierno es lo que él llama la aristocracia, que era el gobierno preferido de Platón, de nuevo con las comillas, que esto es el gobierno de los mejores, de los aristócratas, ¿no? Los mejores, la excelencia. Aristocracia quiere decir eso, bueno, ¿no? La excelencia, la excelencia en el poder. El gobierno de la aristocracia tiene que ver con elegir a los mejores para que esos mejores gobiernen en función de interés de la totalidad, ¿no? Cuando esos mejores, en vez de gobernar para el interés de la totalidad, el interés de la polis, gobiernan para sus propios intereses, esa aristocracia se vuelve una oligarquía, ¿no? Y una tercera forma pura de gobierno es la república, que la república y la democracia están ahí un poco de la mano, ¿no? La república es cuando todos los ciudadanos gobiernan en igualdad de condiciones. Los ciudadanos, esto es, los hombres mayores de 18 años, no esclavos, etcétera, ¿no? Cuando los ciudadanos gobiernan como se gobernaban las polis atenienses. Ustedes sepan que la mayoría del tiempo de la democracia ateniense se gobernaba a través de senadores y demás, pero se gobernaban a través del voto directo de los ciudadanos en el ágora. Esa es una forma pura de gobierno. La forma impura de gobierno es cuando ya no son solo los ciudadanos los que toman las decisiones, sino que toman las decisiones todos aquellos. Aristóteles lo decía muy peyorativamente, decía que la democracia era el gobierno de los pobres, ¿no? Cuando la democracia, cuando la república se vuelve demagógica y le da voto a los no ciudadanos, o sea, a los esclavos, a los pobres, etcétera, se vuelve una democracia, que esto es un gobierno de los pobres, de los no preparados, que siempre va a decir Aristóteles van a gobernar mal. Porque el monarca puede estar preparado,
y puede degenerarse. La aristocracia puede estar preparada y puede degenerarse. Ahora, y los ciudadanos pueden estar preparados y degenerarse. Ahora, lo que nunca va a suceder es que los pobres estén preparados para gobernar, va a decir los muchos no pueden gobernar nunca. Esto es como darle el timón de tu barco. Porque digo este ejemplo porque lo usa mucho Platón y lo dice Aristóteles en teoría. Platón lo dice Sócrates en teoría y Aristóteles lo repite también por ahí. Si vos tenés un barco y tenés que salir a navegar a aguas abiertas, no vas a llamar al zapatero para salir del barco, vas a llamar al capitán de barco. Así como si vos tenés que arreglar tus zapatos, no vas a llamar al capitán de barco, vas a llamar al zapatero. Decía Platón, ¿por qué llamamos a los que no están preparados a gobernar? Es tan absurdo como llamar al zapatero para que te maneje el barco, ¿no? Aristóteles después va a recuperar un poco también esa idea. Sí vas a decir algo, Guido, me parece. No, está todo bien, perfecto, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para realizar. No, maestro, agradecerle. Muchísimas gracias ahí por todas estas clases, por sus enseñanzas. Faber, no, por favor, de nada, me alegro. Ya estamos preparando para un poquito más adelante. Ya hemos probado varios formatos, ¿no? El primer formato, ahí estaba Guido también, estuvo Faber, hicimos una charla sobre unas reuniones sobre Nietzsche, que fueron insoportablemente largas, me parece. Nosotros tuvimos 11 reuniones sobre Nietzsche, en cada reunión vimos un libro. No digo insoportablemente largas, fueron muy específicas y a lo mejor tanta especificidad en un pensador solo es como que se vuelve un poco tedioso también, sobre todo si no es de una versión académica. Yo cuando planteé el curso, la verdad, el primero, ¿no? Pensaba que solamente iban a anotarse estudiantes de filosofía para profundizar en el pensamiento de un pensador que ya habían leído, pero no, fue una cosa muy variopinta, fuimos un montón, estuvo interesante, pero fue una forma de hacerlo. Esta forma es otra, una cosa más cortita, más superficial por los pensadores también, como para dar un panorama general. Pero lo que tenemos ganas de hacer de ahora en adelante es, de la mano de una fundación a la que le queremos ayudar, una fundación que trabaja aquí en Córdoba, que se llama, mirá, muy chévere lo de Nietzsche, que se llama Fundación Moraleja, para darle una mano a esos chicos que trabajan con chicos con discapacidad y han implementado un sistema de becas. Lo próximo que queremos hacer es hacer una serie de charlas, una charla sobre Nietzsche, que bueno, ya muchos ya lo han hecho, y una charla sobre Heidegger, que la idea sería que se haga una charla de 2 clases nada más, o sea, un día para hacer una presentación del tema en términos generales y un segundo día para hacer una suerte de debate en función de lo que se charló, o sea que serían 2 reuniones solamente por cada uno. Y lo queremos la modalidad que queremos proponer es una suerte de filosofía a la gorra, ¿no? Dar las cuentas de la fundación para que cualquier aporte que se quiera hacer se haga para la fundación y sirva para sostener estas becas que están dando, y tener de nuevo esta instancia para seguir charlando, que ya no sea tan una vez a la semana para encontrarse durante tanto tiempo, que a veces es muy difícil de sostener, sino para decir, bueno, vamos a trabajar Ser y Tiempo de Heidegger en 2 o 3 clases, vamos a trabajar el Zaratustra de Nietzsche en 2 o 3 clases, y bueno, y ahí de una forma también de una mano para la fundación, así se puede. Sí, y en realidad, Faber, sabes que no es idea mía, es idea de un chico que hace filosofía en Buenos Aires también, que hace lo mismo, me parece una buena idea. Y bueno, yo como conozco a esta gente de la fundación y sé el laburo que hacen zarpado, me parece que está bueno darle la mano. Esto es muy interesante, pero ya es mucho más interesante hablar mucho de filosofía, así que si podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, lo hacemos de una. Faber, yo los voy a tener al tanto ahí en las redes. Yo ahí no sé si tengo, bueno, está el Facebook de la página y está en la página de YouTube también para que si quieren, bueno, ahí están los videos. Y ya vamos a estar diciendo por ahí cuando de nada, Rey, que me alegro. Cuando larguemos con esto, la idea es que estamos en marzo, la idea sería hacerlo más o menos a mediados de abril, una cosa más corta, ¿no? Sería eso, 2 clases, 3 clases de cada tema y ir avanzando así. Así que eso es lo próximo que se viene, ya lo vamos a tener en cuenta. ¿Cómo se llama la fundación? ¿Moraleja? Sí, se llama Moraleja. ¿Vos sos acá de Córdoba, Guido? De aquí de Córdoba. Ah, mira, aquí del barrio General Paz, en la calle Catamarca. Ajá. Ahí no sabría decirte que Catamarca igual. ¿Viste que está? Bueno. ¿Qué me ibas a decir? No, está bien, me ubico. General Paz, calle Catamarca, sí, perfecto. Catamarca, y bueno, y queda cerca de la plaza, una cuadra de la plaza. Perfecto, me ubico. Sí, Andrés, querías decir algo. Sí, Diego, no, bueno, primero que nada, agradecerte, la verdad, súper interesantísimas tus clases,
Yo ni soy filósofo, pero sí me gusta la filosofía, como lo dije en la primera clase. O sea, soy estudiante de arte, o sea, director de teatro, pero me encanta, ¿no? Además que esta manera de dar las clases, aunque solo escuche y casi que no opino, pero sí, me llevo un gran conocimiento y nada, yo espero que me tengas en cuenta para todo lo que viene, porque me parece súper sí, interesante, pues. Y, y me motiva muchísimo, ¿no? De pronto a lo mejor me anime a estudiar la carrera de filosofía más adelante, pues. De verdad, gracias y bueno, y gracias a todos, pues. Qué bueno, che. Pero excelente. Me alegro Ujú. que te haya gustado y me parece re bien que te pongas a estudiar filosofía y también eso, ¿no? Vamos aprendiendo, ¿no? Yo a veces, el curso de Nietzsche fue todo un curso como esta clase de hoy, ¿no? Fue un curso muy hablado por mí, sin el recurso del PowerPoint. Después, bueno, para las primeras reuniones de este curso hicimos mucho con el PowerPoint, a lo mejor es más fácil para ustedes para que se vayan guiando. Esta última clase me parecía que esta última reunión me parecía que estaba más buena hacerla así más charlado. A lo mejor cuando está en cámara se da más para el intercambio. Hoy al principio hubo un re lindo intercambio. A veces también yo hablo muy rápido, entonces esas cosas tapan capaz la intención de alguno de participar, de hacer un comentario. Pero bueno, mientras más participación vayamos teniendo, me parece que se van volviendo más ricos los encuentros y todo. Me parece que es más dinámico también para todos, está bueno. Piensen que ya estamos hace 2 horas y 40 hablando y seguimos acá. Un viernes a la Eh, noche, ¿no? Te felicito por el curso, te agradezco y realmente te admiro. 2 horas 40 hablando. No es fácil, para nada. Oye, sí. No, bueno, no, uno está acostumbrado, pero aparte, ¿sabes qué me pasa a mí, Guido? Que yo doy clase en el cole, yo doy clase en secundario también. Y cuando yo me enfrento a los chicos, una cosa, yo tengo que estar hablando lo mismo que acá, ¿no? 2 horas, ponerle un poquito menos, con un montón de adolescentes que algunos tienen ganas de escuchar lo que uno dice, pero muchos la verdad que no tienen ganas de escuchar de filosofía. Entonces vos tenés que esforzarte primero para ser dinámico, para hacer que a ellos les interese y para convencer a alguien que no tiene ganas de escuchar filosofía, que tenga ganas de escuchar filosofía. Y luego tenés que hablar de filosofía. Tener un grupo de gente, un colectivo de gente que tenga ganas de escuchar de filosofía, ya en sí mismo es un premio. A mí que me encanta la filosofía, nada, está bien. Pero bueno, eso. Igual, igual, Diego, te digo que si lo estirás 2 horitas más, estamos para 2 horitas más. Puede ser, sí. ¿Sabes? Por eso lo que tenemos que implementar es Yo creo que tenemos que hacer. Lástima que estamos todos muy lejos, pero la filosofía se tiene que charlar en bares para mí. Tenemos que hacer el bar de filosofía y ahí charlamos y ahí seguramente se va a volver más extenso todo. Bueno, y también otra cosa, ¿no? Hacerlo un viernes también tenía que ver. Bueno, nosotros lo del Nietzsche lo hicimos los lunes. Entonces había que abrir la semana estando 2 horas hablando de Nietzsche. Pero aparte en Nietzsche vimos en cada una de las clases, Nietzsche tiene como 20 libros. Nosotros en cada una de las clases vimos 1 o 2 libros de Nietzsche. Pero piensen que si nosotros le hemos dedicado 2 horas a cada pensador de estos, salvo bueno, a algunos que le hemos dedicado un poquito menos, y no hemos visto, o sea, que hemos visto muy la máscara de arriba de ellos, dedicarle 2 horas por libro a Nietzsche es llegar a lugares bien, bien profundos de cada uno de los libros, ¿no? Porque cada libro tiene, bueno, obviamente su particularidad. Pero no sé por qué traí esta referencia, pero bueno, fue otra forma de hacer el curso, se va aprendiendo, digo, me parece que todos vamos de alguna forma aprendiendo a lo que estamos haciendo. Y me interesa mucho a mí ahora hacer el de Heidegger porque, así como para ustedes, pues, a lo mejor a algunos les resulta interesante ciertos temas, a mí cada vez que preparo una de estas charlas, cada uno preparo uno de estos cursos, me implica muchísimas horas de lectura y me vuelve a relacionar con ciertos tópicos que a veces no había leído hace mucho. Este curso de los griegos a mí me fascinó hacerlo, pero estuve toda la semana preparando cada una de estos encuentros, leyendo muchísimo. Pero bueno, no es una queja, es lo que yo me llevo del curso, ¿no? De haber preparado todo esto también. Bueno, pero en fin, si estamos así, yo en todo caso, si les parece, voy a dejar el grupo abierto para que, quiero decir, no voy a cerrar el grupo del Facebook para que de WhatsApp. Diego, Sí, Regis. bueno, ya que está finalizando el curso, yo agradecerte, sinceramente, por el espacio que me has accedido, ¿no? Yo soy de Perú, Ayacucho, y bueno, tener otra visión
intelectuales de otro país enriquece bastante el debate filosófico, ¿no? De igual manera, los compañeros que también han aportado con sus ideas, es una bonita experiencia y eso debe ser, ¿no? Que este mundo digital que es abierto hoy en día se debe masificar al igual que la filosofía. Sinceramente, muchas gracias, Diego. Estaré muy agradecido con tu persona. Bueno, muchas gracias. Sí, yo que soy te agradezco a vos también por haber participado. Yo que me peleo mucho con la tecnología y que estoy muy... Ya cuando charlemos un poco de Heidegger, yo me siento muy identificado con lo que él piensa de la tecnología, así que capaz que me van a entender un poco más. Pero bueno, yo que estoy tan reñido con la tecnología y que le encuentro tantos puntos negativos a lo que está sucediendo en la existencia hoy de la raza humana y cómo estamos viviendo y la dinámica que estamos teniendo, tiene también estas cosas que nos permiten que gente de Perú, de México, de Colombia, de Argentina, etcétera, estemos todos en un mismo espacio viéndonos en el momento y charlando de algo como filosofía, ¿no? Yo digo, es un viernes a la noche y estamos acá hablando de filosofía. Qué bueno para rescatar, ¿no? No todo está perdido, quizás. Tampoco es que la filosofía vaya a salvar nada, no quiero decir que es mejor estar haciendo esto que estar haciendo un asado. Podríamos perfectamente estar haciendo un asado y tomando una copa de vino. Decime, Guido, ¿qué querés decir? Totalmente de acuerdo con lo que dices, una pequeña aclaración. Los países latinoamericanos que están más hacia el oeste todavía tienen tiempo para empezar la noche cuando termine la charla. Para nosotros es tarde, parece temprano todavía. Eso pueden salir. Bueno, nosotros también. Pero bueno, en fin, entonces, si no les parece, los que quieren salir salgan. No sé si voy a dejar el grupo de WhatsApp abierto, cosa de que cuando tengamos el próximo proyecto lo pueda pasar por ahí. De todas formas va a haber difusión también en las redes. Pero sí, ya les anticipo que lo que vamos a hacer en breve va a ser esos dos pequeños intensivos de... Uno va a ser sobre Nietzsche. Aprovecho, Andrés, Eloy, que estás ahí, que me decís que sos profe de arte. Sí. Te recomiendo que mires, si no la viste todavía, ahí en la página, y si no te la paso yo, ahí en la página de YouTube está subida la primera de las charlas sobre Nietzsche que hicimos en el curso pasado. Y en esa primera charla que dimos sobre Nietzsche, hablamos sobre el primer libro de Nietzsche, o hablamos en la segunda charla del primer libro de Nietzsche. Que ese es el que es sobre la tragedia, ¿verdad? El origen de la tragedia, tal cual. Exacto. De hecho, me lo quiero leer. No me lo he leído, pero justamente haciendo con este curso tuyo, ojeé a Nietzsche y yo, mira, hay este libro aquí de la tragedia y no. Creo que en la universidad me llegaron a hablar, pero la verdad que para ese momento no le paré. Pero Diego, sí lo quiero. ¿Cómo estás en YouTube? Perdón. Sí, Manuel. ¿Cómo estás en YouTube? Filosofía de pie. Listo, dale. Filosofía de pie. Sí, Andrés, yo creo que ahora vuelvo a Andrés. Sabes que ese libro, para mí, para todo lo que es el universo del arte, para mí es un libro muy interesante porque ahí Nietzsche hace su propuesta artística fuerte, que luego, casi inmediatamente después, él reniega de eso, ¿no? Porque es un libro más metafísico, es un libro más kantiano también, ¿no? Después Nietzsche va a renegar mucho de eso y se va a empezar a enfocar la filosofía desde otro lado. Pero es bien interesante pensarlo porque en ese libro desarrolla su teoría del arte y bueno, presenta la figura de Dionisio, presenta contrapuesta la figura de Apolo, Dionisio como el padre de la expresión artística. Es un libro que está bueno para leerlo y a lo mejor esa charla te sirve como introducción para después meterte en el libro con alguna facilidad. Exacto, no, de hecho, antes de iniciar ahorita justamente este curso y estar leyendo sobre filosofía, me dediqué a leerme todas las tragedias, ¿no? Entonces me leí todas las de Esquilo, las de Sófocles, me faltan creo que 3 o 4 de Eurípides, ¿no? Entonces creo que ya ahí se me haría muchísimo más fácil entender bueno, digo yo, no sé, pero por lo menos trataría de entender mejor a Nietzsche, pues. De hecho, no sé si lo tiene, o es fácil de descargar en PDF, o si tú lo tienes mejor, pues. El libro lo tengo, en el grupo pasado lo habíamos pasado, ahí lo busco y te lo paso, no tengo problema. Listo. No, si lo tienes, entonces ya lo descargué, si ya lo pasaste, ya lo descargué. No, pero lo pasé en el grupo de Nietzsche del año pasado. No, listo, entonces no. Tengo la compu, ahí te lo paso, no te hagas problema. Bueno, listo. Eso que decís de las tragedias, gracias, Diego. Hay
una parte importante, de hecho la mitad, un tercio del libro, Nietzsche se lo dedica a analizar la tragedia de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, mostrando cómo el avance del cambio de visión de la tragedia va haciendo, va desconociendo la presencia de Dionisio, avanzando hacia la presencia hacia el humano. de Apolo, y cómo eso implica para Nietzsche el avance del platonismo sobre el pensamiento preplatónico, ¿no? Es re interesante. Y ahora que leíste esa tragedia te va a parecer mucho más, lo vas a tener ahí más a mano. Ahora cuando cerremos te lo paso por WhatsApp. Listo, gracias, Diego. Perdón, queda abierto el grupo de WhatsApp entonces para mayor información y con todo el material que vienes mandando desde el año pasado. Te digo así porque me voy a despedir ahora porque tengo un compromiso que ya estoy retardado. Se te hace tarde para el asado, está bien. No, tengo, pues sí. Qué lindo, igual. Digamos, qué lindo irse de acá a un asado. ha sido un gusto compartir este curso y me alegro poder tener contacto y que lo compartimos con gran parte de los hermanos latinoamericanos. Igual, maestro Guido. Un gusto. Gracias. De hecho, sí. Gracias. Si pueden compartir ese material que ya habían compartido, pues muchísimo mejor, pues. Dale. O sea, en mi caso, pues. Ahí vamos a pasar a algunos videos que están ocultos en la página, pero ahora los vamos a desocultar así, pues se pueden ver, sobre todo de las clases de Nietzsche. Y hay algunas otras cositas también ahí colgadas, de este curso todavía ninguna, pero ya lo vamos a empezar a colgar y ahí te paso el nacimiento, así lo tenés para releerlo. No, para leerlo. Para leerlo. Bueno, gente, muchas gracias a todos por todo. Queda el grupo abierto para comentarios u observaciones y ya apenas tengamos información sobre los otros 2 cursitos breves que vamos a hacer, les aviso, así se suman. Dale, muchas gracias, Diego. Te agradezco mucho, aprendí un montón. Muchas gracias, Diego. Bueno, gente, buenas noches. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Diego. Saludos a todos. Saludos a todos. Feliz noche.